digamos, propiedades de cómo explicar que entre estos átomos se logran unir para formar los compuestos. ¿Cómo es que los átomos logran juntarse, logran unir? ¿Qué cosa habrá dentro de ellos? Una cuestión así, ¿no? Que permita de que el carbono, el hidrógeno y el oxígeno se enlacen, se unan para formar glucosas, carbohidratos, azúcares, ¿no? O simplemente en el agua, ¿no? La afinidad que muestra el hidrógeno con el oxígeno mediante una interacción entre sus átomos. Entonces, muchachos, lo que este capítulo trata entonces de enseñarnos, de mostrarnos, es una idea así, de manera sencilla, la unión de los átomos mediante una determinada fuerza de atracción. Y eso se va a llamar el enlace químico. O al revés también podríamos decirlo. Cuando estamos frente a un enlace químico es porque de por medio hay fuerzas de interacción, fuerzas de unión entre los átomos que constituyen a esa especie química. ¿Ya? Entonces nuestra tarea es justamente comentar acerca de esta fuerza de interacción y cuántos tipos de fuerzas de interacción, digamos, existen o debemos conocer, ¿no? ¿Ya? Ahí comentaremos del enlace iónico, ¿no? Como esta primera parte, luego del covalente, luego del metálico y así. Bien, entonces muchachos, enlace químico. ¿Qué herramientas necesito para poder sacar adelante este capítulo? Una herramienta importante, vital, fundamental, la tabla periódica. ¿Estamos? La tabla periódica nos va a ayudar muchísimo a poder entender bien. Y si hay alguna duda, con la ayuda de eso, lo podemos ir despejando, ¿no? En esta imagen que ustedes también pueden observar, tenemos a cloruro de sodio, dice, posee enlace iónico. El agua posee enlaces covalentes entre sus átomos, claro. Y luego, un alambre de cobre, donde se muestran cationes y electrones. Posee enlace metálico. Bueno, vamos a tener entonces que mostrar estas interacciones. Y son de tres tipos: el iónico, el covalente y el metálico. Por ahora tenemos el enlace iónico o electrovalente. Fuerza electrostática de atracción entre un catión y un anión. Se da entre un metal y un no metal. Transfieren electrones. Bueno, todo esto es lo que encontramos, ¿no? Que aparece dentro de nuestro libro, ¿ya? Entonces, vamos a desarrollar, a comentar acerca de los enlaces químicos y de manera particular a los enlaces del tipo electrovalente o iónico, ¿ya, muchachos? Bien. ¿No? Entonces, entramos aquí.
Bien, empezamos. Dice, ¿qué sustancias comúnmente hallamos en casa? Nos pregunta el gran maestro de todos los tiempos, Albert Einstein. ¿Qué sustancias comúnmente hallamos en casa? El agua, apto para el consumo, puede utilizar para lavar los utensilios de cocina, la ropa también, aseo personal, y también dice esencial en la vida de las plantas, evitando que las hojas se sequen o se marchiten. En esta imagen, entonces, muchachos, mostramos una regadera, poco de agua hacia la planta, y en una de esas moléculas, que así se denomina, ahí está el hidrógeno con el oxígeno. Átomo de oxígeno y de hidrógeno unidos por enlace covalente. Entonces, en la molécula de agua encontraremos un tipo de interacción atómica denominado covalente. Y bueno, también nos dice que hierve a 100 grados, una temperatura de ebullición. Cambiar de líquido a vapor debemos alcanzar 100 grados. ¿Eh? Muy bien, comentario entonces sobre el agua. La sal común, cloruro de sodio. Importante saborizante en las comidas. Apto para el consumo, la sal. Vemos que en esta imagen nos muestra que la sal común, formado por el ion sodio y el ion cloro, unido por enlace iónico, entonces. Agregamos una cierta porción a nuestra dieta, un alimento. Entonces podemos decir, al igual que el agua, la sal común también es apto para el consumo. Son sustancias que comúnmente lo tenemos en casa, como el café, puede ser también una varilla metálica, un clavo de hierro, puede ser también, por ejemplo, alcohol, que ahora es común para esta pandemia. Especies químicas que comúnmente encontramos en casa. Observando estos dos ejemplos, entonces te podemos comentar de que estas especies químicas que están formadas por átomos o por iones, hay interacción entre ellos. Esa interacción se llama, por un lado, covalente, por otro lado, enlace iónico. Podemos tener, por ejemplo, en casa 3, 4, 5, 10 especies y eso nos llama la atención. Entonces, nuestra tarea será identificar sus átomos y cómo están unidos. Bueno, la sal se funde a 801 grados. 801 grados Celsius. Otro ejemplo, el plomo. El plomo también se emplea en la batería de automóviles que realizan el proceso de la electrólisis para generar corriente eléctrica. El plomo presente en los fusibles, en la caja de luz, que también a veces se dice, ¿no? Cuyo fin es proteger a los electrodomésticos. Si hay una descarga, se desconecta la unión con el plomo que hacen los contactos y ya no hay fluido eléctrico. Los átomos de plomo están unidos entre sí por enlace metálico. Aquí hay puro plomo. Cada esferita representa entonces a un átomo de plomo. Y conduce la corriente eléctrica. Entonces, muchachos, miren esas cualidades. Hierve a tanto de temperatura, se funde a tanto de temperatura, conductor de la corriente. Entonces, mostrando estas tres primeras especies químicas, estas tres sustancias, podemos plantear una primera conclusión.
Las diferentes propiedades de las sustancias va a depender del tipo de elemento que lo constituye. Hidrógeno, oxígeno, sodio, cloro, plomo, del tipo de elemento que lo forma. Y no solamente eso, también va a depender, dice, del tipo de enlace que unen a sus átomos. ¿Me dejo entender, por favor? Estas diferentes propiedades, cualidades que muestran estos cuerpos materiales, estas especies químicas, van a depender del tipo de elemento que contiene hidrógeno, oxígeno, plomo, sodio, cloro, y el tipo de enlace que unen a sus átomos. ¿Estamos? Eso entonces, muchachos. Bueno, todo capítulo tiene algún objetivo que debemos siempre tener bien claro, ¿no? Conocer, practicar ciertos aspectos, tener bastante informaciones que nos ayuden a resolver ejercicios, aplicaciones. Y luego nos dice aquí, a ver lo siguiente. Una de nuestra primera labor, nuestra primera tarea es comprender cómo y por qué se unen los átomos. ¿Con qué finalidad se une el hidrógeno, el oxígeno, sodio, cloro? ¿Por qué? ¿Con qué objetivo? ¿Cómo y por qué se unen los átomos? Una herramienta importante, comprender y analizar la notación de Lewis en la formación de un enlace. ¿Ya? Importante, muchachos, entonces, ¿por qué los átomos se unen? La notación de Lewis, importante como herramienta. Diferenciar las propiedades de la nueva especie formada, según el tipo de enlace que presentan. Unos serán livianos, el otro muy pesados, por el tipo de enlace. Unos conducen la corriente, otros no, por el tipo de enlace. ¿Ya? En esta imagen podemos mostrar a las tres interacciones que estudian los enlaces químicos. El enlace iónico, el enlace covalente, el enlace metálico. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? ¿Qué es un enlace iónico? ¿Qué es un enlace covalente? ¿Qué es un enlace metálico? ¿Entre qué átomos se van a formar enlace iónico? ¿Entre qué átomos enlace covalente? ¿Entre qué átomos enlace metálico? ¿Ya? ¿Cómo es la fuerza de interacción en el iónico, en el covalente, en el metálico? Entonces, repito, conceptos puntuales, iónico, covalente, metálico, características que ellos presentan, y claro, un detalle más, ¿no? Por ejemplo, un diagrama, cómo actúan los átomos, cómo estaban al inicio, cómo están al final. Pequeño diagrama que se llaman los diagramas de Lewis. Entonces, aquí está nuestra herramienta, nuestra tarea. Conocer cada uno de estos enlaces y entre qué átomos lo constituyen, ¿no? Bueno, y algo más que también se irá mostrando cuando se llega a detallar cada uno de estos tipos de fuerza, tipo de enlace. En general, para estas interacciones, el enlace químico son fuerzas que mantienen unidos a los átomos o a los iones. Es una fuerza de atracción, entonces. Van a formar moléculas
van a formar sólidos iónicos o también van a formar arreglos metálicos. Repito, por favor, esa fuerza de atracción, como resultado, se va a obtener los denominados moléculas, los sólidos iónicos o los arreglos metálicos. Dice que cuando un átomo se enlaza con otro, ¿ya?, este forma un sistema más estable y con menor contenido energético. ¿Ya? Un sistema más estable y con menor contenido energético. Vemos la imagen de la derecha. Es una fuerza de atracción entre el sodio y el cloro. Una fuerza de atracción. En la otra imagen vemos la fuerza de atracción entre el carbono y el hidrógeno. ¿Qué diferencias habrá el primero con el segundo? Características generales. Son fuerzas de atracción. El enlace químico es una fuerza de atracción. De naturaleza eléctrica. O sea, hay cargas eléctricas. En algunos casos, electromagnéticas. Intervienen los electrones más externos o el de valencia. Repito, muchachos, de que cuando un átomo se une con otro, dicen, solamente van a interactuar los electrones de la periferia, en la última capa, los electrones llamados de valencia. Los átomos conservan su identidad porque sus núcleos no se alteran. Si en esta imagen de la derecha vemos que el sodio se une al cloro, el núcleo del sodio se mantiene. El núcleo del cloro se mantiene intacto, igual con el carbono, igual con el hidrógeno. Eso quiere decir que el átomo no pierde su identidad. Antes y después seguirá siendo el mismo. ¿Ya? Entonces, si juntamos magnesio con el oxígeno, formaremos un compuesto con magnesio y oxígeno. Las propiedades de la nueva especie formada es diferente a las propiedades de los átomos que lo formaron. A ver, ¿cómo entendemos, cómo me entienden esta cuarta proposición? Las propiedades, dice, de la nueva especie formada es diferente a las propiedades de los átomos que lo formaron. Si tenemos al elemento sodio de manera individual, el sodio es muy nocivo para nuestra salud. Si tenemos al cloro de manera individual, de igual forma, muchachos. El cloro es un gas venenoso, un gas tóxico. Nos puede traer muchos problemas el gas cloro. Entonces, tanto el sodio como átomos neutros, tenerlos de manera individual es un peligro para la salud. Y eso está en muchos libros de química y que tal vez más adelante usted lo puede experimentar, pero con bastante cuidado. Pero cuando el sodio se une con el cloro, lo que se forma, cloruro de sodio, eso sí es apto para el consumo. Eso sí no nos hace daño. Y aquí entonces, por favor, entiéndame, dice, las propiedades de la nueva especie formada es diferente a las propiedades de los átomos que lo formaron. ¿Ya? Y bueno, dice, como nos preguntan en examen de admisión,
Cuando se van a unir los átomos, ¿qué está ocurriendo? Se libera energía. ¿Ya? Por favor, no lo pierdas de vista. Cuando los átomos se unen, se libera energía. Entonces, es un proceso exotérmico. ¿Ya? Siempre se quiere unir átomos, calcio, oxígeno, hidrógeno con nitrógeno, etc. Mientras se crea una afinidad, se crean las condiciones para que se unan, se está entonces liberando calor, se está liberando energía. Proceso exotérmico. Bien, estas 5 proposiciones, por favor, se va a mostrar en todos los enlaces químicos. Características generales. Fuerza de atracción, actúan los electrones de valencia, conservan su identidad, cambian las propiedades con respecto al átomo inicial, libera calor, proceso exotérmico. Características generales, ¿ya? De los enlaces. Bien. Herramientas. ¿Qué herramienta necesito para poder entender un poco más sobre los enlaces químicos? ¿Qué herramienta necesito? Los electrones de valencia, la cual se llama notación punto electrón. ¿Ya? Atención, muchachos. La notación punto electrón se refiere, dice, consiste en graficar alrededor del símbolo del elemento los electrones del último nivel. Eso se llama electrones de valencia y se va a graficar mediante puntos. ¿Ya? Entonces, con un lapicero o con una hoja en blanco, puede realizar la configuración electrónica de cualquier átomo. Claro, que sean hasta unos 25 electrones, 15 electrones, ¿no? ¿Para qué de 85, de 93, 100 electrones? ¿Para qué tanto? Suficiente con hacer una configuración de 15 electrones, de 7 electrones. Átomos que comúnmente participan en estos procesos químicos. Realizo su configuración electrónica y observo la última capa. Como ya sabemos que esos son los electrones de valencia, ahora, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a graficar alrededor del símbolo del elemento mediante puntos. Símbolo del elemento mediante puntos. ¿Ya? Esto fue propuesto en 1924 por el químico norteamericano Gilbert Newton Lewis. De ahí se le conoce como la notación de Lewis. Veamos estos ejemplos. Configuración electrónica del calcio. Argón 4s2. Último nivel 4. ¿Cuántos electrones? 2. 2 electrones de valencia. Y se grafica mediante puntos. Otro elemento, carbono. 1s2, 2s2, 2p2. Último nivel 2. ¿Cuántos electrones? 4. ¿Cómo se representa según Lewis? 4 electrones de valencia. ¿Listos? Otro ejemplo, oxígeno. 8 electrones. El último nivel 2. Y ahí vemos 6 electrones. Elemento oxígeno con 6 electrones. Chicos, entiéndanme por favor. De los 20 electrones que tiene el átomo de calcio, solo van a participar 2.
Así se dice, así se indica. Así se tiene que tener esta referencia. De los 6 electrones que tiene el carbono, solo actúan 4. De los 8 que tiene el oxígeno, solo 6. De los 17 que tiene el cloro, solo van a actuar 7 electrones. Siete electrones en el último nivel. Ahí está el símbolo y se rodea por 7 puntos. 7 electrones. Calcio, carbono, oxígeno, cloro son elementos representativos. Son elementos del grupo A. Entonces, en general, para los elementos del grupo A se tiene grupo 1A, un electrón de valencia. Grupo 2A, 2 electrones de valencia. Grupo 3A, 3 electrones de valencia. Así, muchachos. En el grupo 2 está el calcio, por ejemplo. También está el magnesio. En el grupo 3 está el aluminio, el boro. Grupo 4 como el elemento del carbono. 4 electrones de valencia. Grupo 5, 5 electrones de valencia. Ahí está, muchachos. Entonces, por favor, entiendan eso. Entonces, cuando uno realiza la configuración electrónica, va a encontrar a electrones del último nivel. Como bien sabemos que son los de valencia y ahora se grafica en forma de puntos. Grupo 5, grupo 6, grupo 7. Gilbert Newton Lewis, este notable fisicoquímico estadounidense, famoso por su trabajo sobre la denominada estructura de Lewis, diagrama de Lewis, diagrama o notación punto electrón. En 1916 propuso que el enlace covalente entre átomos se produce por compartición de pares de electrones. Mecanismo por el que cada uno individualmente podría alcanzar 8 electrones en su capa más externa. Es el trabajo que nos deja Lewis. Es importante resaltar porque gracias a sus trabajos de él, hoy en día podemos comentar de diversas especies químicas, compuestos como el agua, como el gas carbónico, moléculas también como el oxígeno, moléculas como el nitrógeno, ¿no? Que gracias al estudio, al aporte de él, hoy en día podemos hablar de los enlaces químicos y cómo se llevan a cabo, ¿no? ¿Ya? La importancia entonces para Gilbert Newton Lewis. Configuración electrónica, último nivel, punto electrón. ¿Ya? Aquí otra, digamos, otra herramienta que podríamos decir, pero no es tan relevante como la estructura de Lewis.
En ciertos casos podemos usar la electronegatividad. Esto era una propiedad, ¿no?, de los elementos químicos en la tabla periódica. En la fuerza relativa se comentaba ya que tienen los átomos de los elementos para atraer electrones al formar un enlace químico. La electronegatividad es una fuerza que presentan los átomos en el momento que se van a enlazar con otros. Y ahí va a haber interacciones entre esos electrones y el núcleo del átomo. Entonces, cuando se forma un enlace químico, ahí aparece el factor llamado electronegatividad. Recordamos, muchachos, que la electronegatividad varía hacia la derecha y de abajo hacia arriba. Metales, no metales, aumenta a la derecha, aumenta de abajo hacia arriba, ¿sí? Esto estamos recordando ya de clases anteriores. Aquí hay un informe donde nos dice los no metales tienen mayor electronegatividad que los metales, ¿ya? Los no metales, ¿como quién? El oxígeno, nitrógeno, flúor, cloro, tienen mayor electronegatividad que los metales. Hierro, sodio, calcio. Eso quiere decir entonces que los no metales ganan electrones por su electronegatividad y los metales lo irán perdiendo. El concepto de electronegatividad nos será útil en la determinación del tipo de enlace y más adelante, cuando se realice la polaridad de las moléculas. Ahí va a interactuar también este factor. Ahí sí se puede notar un poquito más su utilidad, su aplicación, ¿ya? Bueno, entonces quería nuevamente presentarles para recordar la electronegatividad. Que esto, repito, como que los átomos tienen cada uno de ellos, pero se manifiesta en el momento que se va a enlazar con otro átomo. ¿Ya? Ahí se manifiesta. A ver, un ejemplo. Ordene en forma creciente a la electronegatividad de los siguientes elementos. Ordene, dice, en forma creciente la electronegatividad de los siguientes elementos. ¿Cuál es el primer paso a realizar para llegar a nuestra respuesta? Esto sería realizar su configuración electrónica, ubicarlo en la tabla y hacer esa variante que vemos en la columna izquierda. ¿Ya? ¿Estamos? Configurar sus electrones. Selenio, argón 18, 4s2, 3d10, 4p4. Cuarto periodo, grupo 6A. Calcio. Argón 18, 4s2, cuarto periodo, grupo 2A. Oxígeno sería helio 2s2, 2p4. Segundo periodo, grupo 6A. Lo ubicamos en la tabla. La electronegatividad aumenta para la derecha y de abajo hacia arriba. Si nos piden en forma creciente, será de menor a mayor, ¿no? ¿Ya?
Será entonces calcio, selenio, oxígeno. Estamos, muchachos. Con esto entonces no va a haber dificultad, no hay problemas en relacionar la electronegatividad. ¿Ya? Como repito, es una herramienta que nos ayuda a los enlaces. Podríamos decir, si en primer lugar están los electrones de valencia, en segundo lugar estaría la electronegatividad. Pero, claro, no hay que dejarlo de lado también, ¿no? Y no es tedioso, difícil de poder. No su valor, por favor. No estoy diciendo el valor del calcio, del selenio, del oxígeno, sino su variación. Variante. Bien, a ver qué nos dice por aquí en esta nota, observación. Entonces dice, ¿ve? Es importante tener en cuenta a la ubicación o clasificación del elemento para identificar en forma general y practicar, dice, al tipo de enlace que pueden formar los elementos químicos. A ver, nuevamente, por favor. Es importante tener en cuenta ubicar a un elemento o clasificación del elemento, dice, para identificar y practicar al tipo de enlace que pueden formar los elementos químicos. A ver, ¿cómo es esto? Atención. La tabla periódica, metales en la parte central, o todo este sector, que ya lo hemos presentado, y el otro sector no metales. Solamente dos. Aquí no participan metaloides, metales y no metales. Suficiente esa clasificación. Y el hidrógeno, como bien sabemos, se encuentra en ese extremo. Pero el hidrógeno es un elemento no metálico. Ya, a ver, dice así, ¿eh? Es importante tener en cuenta la ubicación del elemento. Y ahora vemos, dice. Luego, en forma general, podemos decir lo siguiente. Tipo de enlace, elementos que se van a unir, ¿qué se obtiene? ¿Ya? Tipos de enlace. Iónico o electrovalente. Tipo de enlace. Iónico o electrovalente. ¿Qué elementos se van a unir para poder formar este tipo de enlace? Metales y no metales. Luego de la interacción entre estos elementos, ¿qué se obtiene? Compuestos iónicos. A ver, repito. Un enlace iónico se va a formar entre metales y no metales y lo que se obtiene es un compuesto iónico. La interacción, el tipo de enlace llamado covalente, se lleva a cabo entre átomos o elementos no metálicos, entre no metales, dice. ¿Qué se obtiene? Moléculas. Ajá. El agua es una molécula. El gas oxígeno es una molécula. El cloruro de sodio es un compuesto iónico. El óxido de calcio, compuesto iónico. Así, muchachos. Dependiendo entonces del tipo de elemento, se muestra la interacción correspondiente y qué es lo que se va a obtener. ¿Vamos?
Bueno, que también acá mostramos al enlace metálico. Elementos que se unen son metales y se van a formar los arreglos metálicos o también las aleaciones, ¿ya? Aleaciones. Bien. ¿Listo? Entonces, repito, si usted tiene su tabla periódica, entonces puedes ahora relacionar estos sectores y tener ya una referencia importante, muchachos. Si yo le digo, por ejemplo, hierro, cloro, ¿qué tipo de interacción habrá? Hierro y cloro. Veo en mi tabla periódica, profesor, el hierro es un metal y el cloro es un no metal. Entonces, metal no metal, iónico. Así se tiene que indicar, se muestran los enlaces. Tengo el elemento carbono, tengo el elemento nitrógeno, tengo el elemento hidrógeno. Carbono, nitrógeno, hidrógeno. No metales. ¿Qué formé? Una molécula. ¿Qué tipo de interacción hay entre estos no metales? Covalente. ¿Se dan cuenta que este cuadro nos va a ayudar muchísimo? Por eso se les pide tener en cuenta bien esto. El tipo de enlace, los elementos que se van a unir y qué es lo que se va a obtener como resultado de la interacción. ¿Ya? ¿Estamos? Bien. Entonces, hasta aquí, ¿qué es lo que estamos avanzando? ¿Qué es lo que estamos conociendo, practicando, comentando? El enlace químico. Fuerza de atracción entre átomos para formar moléculas, arreglos metálicos, compuestos iónicos. Unir átomos, ¿de acuerdo? ¿Qué herramienta necesito para formar los enlaces químicos? A ver, voy a preguntar. Una herramienta. ¿Qué necesito para formar un enlace? Y conocer, ¿no? Claro, su interacción. Bueno, estoy viendo en lista y voy a preguntar al compañero Jean-Paul Posadas. Jean-Paul. ¿Me escucha Jean-Paul? Jean-Paul. 1, 2, 3, probando. 1, 2, sí, Jean-Paul. ¿Dónde está? ¿Me escucha, caballero Jean-Paul? La pregunta va entonces, si me está escuchando, ¿qué herramienta necesito para determinar el enlace químico? ¿Qué herramienta necesitamos para determinar al enlace químico? A ver, entonces, voy a preguntar, dice Dania Fernández, señorita Dania.
Su compañero no quiere participar, se está mudo. Bueno, de repente tiene temor, ¿qué me dirán? No, acá no hay eso. De nuestros errores aprendemos. ¿Quién no se equivoca? Solo Dios no se equivoca y no somos dioses. Señorita Dania, ¿alguna herramienta que nos ayude a formar los enlaces químicos? Ya hemos comentado algunos de Profesor, ellos. está compartiendo su pantalla porque no se ve nada. No estoy compartiendo. Todavía no. No, porque hemos hecho una pausa de lo que estamos avanzando para hacer un pequeño recuento, ¿sí? De todo lo que hemos ido comentando y luego vamos a mostrar algunos otros aspectos, ¿ya? No estoy compartiendo todavía la pantalla. A ver, ¿a quién me había preguntado? Ya me olvidé también. Ya. A ver, Joel. Bueno, Joel, así al azar, ¿eh? Por favor, no tengan temor. ¿Por qué están asustados? ¿Mm? Estos temas son principalmente, digamos, teóricos. Pero la teoría tiene que ser puntual, sencilla, sin entrar en, digamos, en situaciones complejas, tediosas, ¿ya? Y que al final, en vez de aclarar la situación, nos puede complicar, ¿no? Entonces, quiero saber, algo así de manera directa, algunos puntos, como dice, algo puntual acerca de este enlace, ¿no? Por eso preguntaba, tengo un ejercicio, un tarea de enlace químico. ¿Cómo voy a responder a él? ¿Qué herramienta necesito? Esa era la pregunta. Había preguntado, bueno, ¿a quién? André, a ver. André, ¿qué nos puedes ayudar? Bueno, ya tenemos una respuesta, correcto. Tabla periódica, bien. André, aparte de la tabla periódica, ¿qué otra herramienta necesito para formar los enlaces? O para responder a las preguntas de enlace químico. Hemos comentado 3 de ellos. Uno es la tabla periódica, el otro, a ver, ¿quién me dice? A ver, ¿cuál es la otra herramienta, chicos? ¿Qué pasó? La electronegatividad. Bien, Piero. Y la notación de Lewis, correcto. Muy bien. La notación de Lewis. Que podríamos poner entonces, aunque digamos, ¿no? Así una expresión. La primera herramienta que necesito es la tabla periódica. La segunda, la notación de Lewis. Y tercero sería la electronegatividad. Con los dos primeros, más que suficiente. Y el último sería como algo para corroborar algún aspecto, algún detalle más. ¿Eh? Muy bien, sí, lo estoy observando, correcto. Los que están dando sus respuestas también, ¿ya? Pueden indicar de manera directa con el micro, con su micro, o escribiendo aquí en chat. Entonces le damos su respuesta. Bien. Entonces, a ver, seguimos.
el capítulo enlace químico debo tener alguna ayuda. La tabla, electrones de valencia, electronegatividad. Entonces, para poder identificar al tipo de enlace que hay en esa especie, tengo que identificar al elemento, ubicarlo en la tabla y luego digo, si son no metales, covalente. Si hay un metal y no metal, iónico. Y si son elementos metálicos, metálico o aleaciones. ¿Me entendieron, no? Eso entonces sería como, podríamos decir, una primera conclusión, ¿no? Entonces, cuando un examen de admisión me presenta una lista de compuestos, de especies químicas, y me dicen qué tipo de enlace presentan estos átomos en la unión o en la formación del compuesto tal, entonces a eso tengo que recurrir. Metal, no metal, y ver qué tipo de interacción, perdón, qué tipo de elemento es, y llegar a indicar su interacción respectiva, ¿no? Entonces hay que ordenar nuestras ideas, hay que ordenarnos para poder entender bien estos términos. Bien, voy a insistir entonces, disculpen que sea tal vez insistente, o como dice Carboso en esto, tabla periódica y los electrones de valencia, ¿ya? Mediante puntos, todos ellos, ¿no? Bien, listo, entonces, en general, a grosso modo, estamos avanzando hasta ese punto. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar ahora? Los tipos de enlace, ¿ya? Los tipos de enlace químico. ¿Cuáles eran? Iónico, covalente, metálico, ¿no? Primer punto, entonces, el primero de ellos, los enlaces iónicos, ¿ya? Tipos de enlace. Listo, chicos. A ver. El enlace iónico o electrovalente se realiza mediante la transferencia de electrones desde un elemento metálico hacia otro elemento no metálico. Entonces ya un poquito más con detalle, en forma particular para él. Transferencia de electrones desde el metal al no metal. Resulta de la interacción iónica, resulta de la atracción electrostática de iones que tienen cargas opuestas, constituyendo agregados regulares llamados compuestos iónicos. O sea que esa fuerza de atracción se van a dar entre los iones, no entre los átomos, cuidado, sino entre los iones. Si el metal cede electrones, tendrá carga positiva. Si el no metal acepta los electrones, tendrá carga negativa. ¿Ya? Y como hay positivos y negativos, hay una fuerza de atracción, como dice aquí, electrostática o eléctrica. ¿Ya? Fluoruro de litio. El litio y el flúor mostramos aquí. El litio tiene dos niveles. Su configuración electrónica lo indica. En el segundo nivel tiene un solo electrón de valencia. Es un metal del grupo 1 de la tabla. El flúor tiene dos niveles y en el último tiene 7. Es un no metal.
según la ubicación en la tabla periódica. Entonces dice que el metal transfiere electrones. El metal transfiere electrones de valencia. Observen entonces en esa imagen. ¿Ya? El átomo de litio solamente muestra 2 electrones porque ya perdió uno. O sea, es el catión litio, litio más 1. El anión flúor, ganó un electrón. Catión, anión, entonces aquí se va a dar una interacción eléctrica. Cargas contrarias. ¿Ya? Enlace iónico, entonces. Cloruro de calcio. Cloruro de calcio. ¿Conocen al cloruro de calcio? ¿Alguna vez han manipulado cloruro de calcio? Si les invitan un poco de cloruro de calcio, ¿aceptarán? No sé, profe, no lo conozco. Justamente la química cumple esa función de informar qué tan importante o de repente no. Si es apto para el consumo o es un peligro. ¿Ya? El cloruro de calcio, chicos, lo encontramos en el maíz, en lo que llamamos la cancha tostada, o en este producto agradable, que son los choclos, maíz. Y es muy bueno para nuestra salud. Calcio porque irá a los huesos. Y cloro, ¿por qué? Porque nos ayuda a eliminar ciertas impurezas que internamente se generan, producto de reacciones químicas que ocurren en el interior de nuestro organismo. Entonces el cloruro de calcio es apto para el consumo. Calcio, cloro, metal, no metal, sin dudar, iónico. Ahora analizamos un poco más en esta molécula, como fue en el anterior con el litio y con el flúor. Calcio, grupo 2 de la tabla, metal, 2 electrones de valencia. Cloro, grupo 7 de la tabla, no metal. Como vemos en la fórmula que hay 2 átomos de cloro, entonces graficamos 2 de ellos. Una flecha en la cual nos muestra que el electrón del calcio va a pasar al cloro. Un primer electrón, un segundo electrón. ¿Qué observamos en este diagrama? Se observa que el átomo de calcio transfiere 2 electrones, uno para cada átomo de cloro. Estamos observando, ¿eh? Calcio transfiere 2 electrones. Y como el calcio transfiere, pierde 2 electrones, su carga es más 2, catión. ¿Y qué habrá pasado con el cloro? A ver. Ajá, aquí está el cloro. Cada átomo de cloro ganó un electrón. Por eso es que es menos 1. Son 2 de ellos. 2 cloros. A todo esto, muchachos, se llama la notación de Lewis, ¿ya? Todo esto de aquí es la notación de Lewis. Calcio, catión, cloro, anión. Eso se llama la notación de Lewis. Cloruro de calcio, nuevamente a ver, mostramos. Calcio, cloro, 2 átomos de cloro.
El calcio cede electrones, el cloro los acepta. El calcio se convierte en un catión, el cloro en un anión. Fuerza de atracción eléctrica entre cargas opuestas, enlace iónico. Cada especie química, dice, luego del enlace, alcanza la configuración electrónica de un gas noble. Cada especie química, luego del enlace, alcanza la configuración electrónica de un gas noble. ¿De acuerdo? Y se hace más estable. Cumplirán con la regla del octeto. ¿Ya? Así. Ahí está, ¿ven? Calcio más 2. El calcio tiene 20 electrones. Al perder 2, 18. Argón. El cloro tiene 17 electrones. Al ganar 1, 18. Argón también. Entonces, cada uno de estos elementos adquiere la configuración de un gas noble. Por eso que se estabiliza. Y acá se va a llamar, por ejemplo, la regla del octeto. 8 electrones en la última capa. ¿Ya? Así que estamos mostrando, muchachos, a ver si me dejo entender, dos ejemplos de los enlaces iónicos. ¿Ya? Bien. Fluoruro de litio, cloruro de calcio. A ver, un tercer ejemplo para el óxido de potasio. El potasio es del grupo 1 de la tabla, un electrón de valencia, es un elemento metálico. El oxígeno es del grupo 6, 6 electrones de valencia. Observen, potasio transfiere un electrón, transfiere un segundo electrón. ¿Ya? Se observa que cada átomo de potasio traslada o transfiere un electrón hacia el átomo de oxígeno, el cual acepta 2 electrones. Entonces el elemento potasio, por ser metal, quedará eléctricamente positivo, más 1. Es un catión. 2 delante de él porque hay 2 átomos que han iniciado su oxidación. Están perdiendo electrones. El átomo de oxígeno tenía 6. Ahí están los puntitos negros. Tenían 6. Ahora tiene 2 puntos de color amarillo, que eso eran de potasio. Eso significa entonces que el oxígeno llega a tener una carga de -2, porque está aceptando 2 electrones. Muy bien, a ver, un dato complementario dice, ya tenemos al diagrama de Lewis. Cada especie química, luego del enlace, alcanza la configuración de un gas noble, como en el caso anterior. Potasio 19 perdió 1, 18, argón. Oxígeno 8 ganó 10, perdón.
El oxígeno tenía 8 electrones, ganó 2, ahora tiene 10. Neo. Configuración de un gas noble. ¿Ya? Así, muchachos. El oxígeno, potasio traslada electrones. El potasio pierde 1, el oxígeno gana 2. Se obtiene la notación de Lewis. Ahí está la notación de Lewis. Informar que cada especie química es estable teniendo la configuración electrónica del gas noble. Bueno, en este caso para el potasio, que viene a ser el argón, y para el oxígeno sería el neón. Bien. Aquí tenemos otro ejemplo para mostrar entonces acerca de los enlaces iónicos. Calcio, oxígeno. Óxido de calcio. ¿Ya? Configuración electrónica del oxígeno. Vean. 1s2, 2s2, 2p4. Último nivel, el oxígeno tiene 6 electrones. Grupo 6 de la tabla, el oxígeno es un no metal. Su electronegatividad, que esto no lo vamos a memorizar, lo encontramos en la tabla periódica, 3.5. ¿Ya? Elemento calcio. Configuración electrónica. Último nivel 4, 2 electrones. Calcio, 2 electrones, es un elemento metálico. Electronegatividad del calcio, 1. ¿Ya? La electronegatividad del calcio es la unidad. Bien. Miren lo que sucede aquí, muchachos. La diferencia de electronegatividad es 2.5. Se trata de un enlace iónico, entonces. Es una fuerza de atracción muy intensa. La diferencia de electronegatividad. Ya vamos a mostrar en el enlace covalente que hay una referencia respecto a estos valores. ¿Ya? Por ahora entonces se dice calcio metal, oxígeno no metal, enlace iónico. Su diferencia de electronegatividad, 2.5. Es una fuerza muy alta. Ya veremos con otros casos. Por lo tanto, tenemos al calcio 2 electrones, el oxígeno 6 electrones, y aquí está su estructura de Lewis. Recuerdan, ¿no? En el ejemplo también del óxido de potasio, en el lado izquierdo, vean muchachos, por favor, también tiene su diagrama de Lewis, ¿no? Notación de Lewis, estructura de Lewis. Se va a mencionar siempre al catión con el anión, catión calcio, anión oxígeno. ¿Ya? Así entonces, para los enlaces del tipo iónico. Bueno, acá hay unos ejercicios así, solamente algo breve.
¿Cuántos electrones de valencia tendrá un átomo si presenta 16 electrones distribuidos en los orbitales principales? Orbitales principales. ¿Quiénes son los orbitales principales? Los orbitales principales son los del subnivel P. ¿Ya? Eso quiere decir entonces que en los subniveles P tiene que haber 16 electrones. 2p6, 3p6, dan 12 electrones. Para 16 faltó 4, 4p4. 12 electrones en los subniveles, perdón, 16 electrones en los subniveles principales. Completamos la configuración electrónica. Argón 18, que empieza en 1s2 hasta 4p4. Último nivel es 4. Se tiene 6 electrones. Nos va a indicar 6 electrones de valencia. Este ejercicio propusieron examen de admisión, la UNI. Y son de estas formas, con pequeñas variables. La tarea no es identificar quién es X, quién es R, quién es M, sino cómo responder a esta pregunta. Si se junta X con R, ¿es iónico? Si juntamos o combinamos M con R, ¿será covalente? En el compuesto XM, X transfiere electrones. Es una pregunta tipo admisión. Esto me he preguntado examen de admisión. Entonces, ¿cuál es el primer punto? ¿Qué es lo que hay que hacer para responder a esas proposiciones? ¿Cuál sería? Ubicarlo en la tabla, ¿no? Conocer sus electrones de valencia. Hallando los electrones de valencia, para cada átomo se tiene el átomo X, 12 electrones, termina en 3s2, tiene 2 electrones de valencia. Si tiene 2 electrones, es del grupo 2, se trata de un elemento metálico. ¿Sí? ¿Me dejó entender? ¿Ya? Muy bien. Siguiente elemento, R, número atómico 17. Aquí está. Último nivel, 3. Y en ese último nivel tiene 7 electrones. 7 electrones de valencia. Grupo 7 es un elemento no metálico. Tercer elemento, M, número atómico 7. 1s2, 2s2, 2p3. Último nivel, 2. 5 electrones de valencia. Grupo 5, no metal. ¿Ya? Correcto, muy bien.
Entonces, ya se ubicaron a los elementos en la tabla, electrones de valencia, todo. Bien, entonces el compuesto XR es iónico, X es un metal y R un no metal iónico. Primera proposición, correcto. Si se combina M y R, formarán un compuesto covalente. M, no metal. R, no metal. Entre no metales, covalente. También es correcto. El compuesto X3. Si X es el metal, X transfiere electrones, correcto. X transfiere, pero ¿cuántos? Si por cada átomo va a transferir 2, y vemos la fórmula que hay 3 átomos, en total va a transferir 6 electrones. Bien, entonces las 3 proposiciones son correctas. La letra C, la respuesta. X metal, al unirse con R no metal, formará enlace iónico. M no metal, al unirse con R no metal, formarían un enlace covalente. Bueno, no está la tercera proposición, a ver. Pero ya son 6 electrones, muchachos. Listo, entonces, otra pequeña pausa, así, rapidito nomás, ¿eh? Atención, ¿eh? De manera particular, estamos comentando sobre los enlaces iónicos. Primera característica, se va a formar mediante la transferencia de electrones. ¿Está claro? ¿Quién traslada a quién? ¿O quién da electrones? El metal hacia el no metal. Si el metal pierde electrones, se dice que se va a oxidar. Y si el no metal gana electrones, se dice se reduce. Cuando el metal perdió electrones, quedó con carga positiva, catión. Si el no metal, ganó electrones, queda con carga negativa. Entonces, positivo y negativo, una fuerza de atracción eléctrica. Eso es el enlace iónico. ¿Ya? Espero, chicos, que no tengan problemas en identificar. Y si se realiza un pequeño diagrama, ahí hemos presentado unos 3 o 4 ejemplos, y te puedes orientar justamente en base a ello, ¿no? ¿Quién traslada? ¿Cómo traslada? ¿Hacia dónde van esos electrones? ¿Cómo son los iones que se obtienen finalmente? ¿Cuántos de ellos? Y su fórmula respectiva, ¿no? ¿Estamos? Eso sería entonces los enlaces iónicos, ¿ya? Bien. Ahora lo que vamos a comentar es acerca de las propiedades que resaltan o que tienen estos compuestos con enlace iónico, ¿ya? ¿Qué características presentan las especies químicas? Que en su interior tienen átomos unidos con enlace iónico. ¿Listos?
Si hasta aquí hay una consulta, a ver. Una consulta, Ariana. Carlos. Una consulta. André. Dania, ¿alguna consulta? Dioselin. Muy bien. Correcto. Jean Paul. Adrián. Adrián Durán. Jean Paul. Joel. Marco López. Michelle. María. Piero. Molly. Tal vez de esta forma nos adecuamos, ¿no? Una manera así para preguntar, o tal vez alguito o alguna duda, ¿no? Como, no es como que uno a veces esté de manera presencial, ¿no? Mis felicitaciones también a Frías, ¿no? Ingresó a la uni, ¿no? Compañero, tal vez ustedes lo conocen. Electrónica, una muy buena carrera. Ustedes tienen que seguir el paso de ellos, le ponen una valla, como dice, una valla alta, pero ahí están ustedes, siguiendo el camino de Frías. Y otro es el compañero, pero no recuerdo su apellido. Él era bien cargoso, preguntaba. Profe, esto no he hecho, profe, esto falta, ¿esto cómo es? Ahí están, felicitarlo por su interés, siempre preguntar, ¿no? Ya, a ver, dice, siempre en el traslado de electrones, ¿tiene que tener su configuración con gas noble? Sí, eso sí. Sí, siempre. ¿Ya? Cuando un átomo traslada electrones, ¿qué traslada? Traslada lo de la zona externa. Traslada sus electrones periféricos. ¿Ya? Los metales, sobre todo, son los que transfieren, ¿no? Grupo 1, grupo 2, que son los más comunes, transfieren y van a quedar de una forma similar a la configuración de un gas noble. Sí, sí se ve. ¿Ya? Siempre se da. Bien, entonces, propiedades de estos compuestos iónicos. ¿Qué propiedades tienen estos compuestos iónicos? En condiciones ambientales son sólidos. Bueno, tenemos la sal, cloruro de sodio, que dentro del ambiente de minería se conoce con el nombre de halita. El yeso, sulfato de calcio dihidratado, metales, no metales, iónico. Sólidos a condiciones o a temperatura ambiente.
Los compuestos iónicos están formados por iones de manera ordenada. Y eso se llama redes cristalinas, ya que sus iones se distribuyen muy ordenadamente en el espacio tridimensional. Observamos entonces en esta imagen, vemos que en los vértices del cubo, en los extremos, en la parte central, o sea, ya en situaciones muy ordenadas, sodio y cloro. Sodio, cloro, sodio, intercalados también inclusive. O sea, los compuestos iónicos, los iones están ordenados y forman estructuras o redes cristalinas, ¿sí? Ordenamiento regular, ¿ya? Los compuestos iónicos son frágiles y quebradizos. Se rompen fácilmente por la acción de una fuerza externa. El vidrio es frágil, pero no una madera. Soltamos un vidrio, se hace esquirlas, pero si soltamos una madera, puede soportar. Igual también los compuestos iónicos, si le aplicamos una pequeña fuerza o lo hacemos caer de una cierta altura, se desmorona, se fragmenta, se quiebra. Sin embargo, presentan alta dureza, se resisten a ser rayados por otros materiales. Los compuestos iónicos son frágiles, quebradizos y de alta dureza. Los compuestos iónicos, miren, muestran entonces cargas así alternadas, negativo, positivo, negativo. Entonces, por eso es que muestra una resistencia, una dureza bastante alta. Pero si en otros casos se dan positivos, negativos, ¿sí? Iones de igual signo se repelen. El sólido se rompe. Porque la fuerza de manera vertical prácticamente como que no existe. Pero de manera horizontal sí existe. ¿Ya? En cambio, en el diagrama anterior hay vertical, hay horizontal, o sea, aquí la intensidad es más fuerte, mayor. Aquí es menor. ¿Eh? Son solubles o se disuelven en solventes polares como el agua. Los compuestos iónicos son muy solubles en agua. Una porción de sal, si el agua lo disuelve, lo separa en iones. A un lado el positivo, a otro lado el negativo. Y estos se van a llamar electrolitos, se llaman. Ya veremos en los ejemplos siguientes. ¿Ya? Cuando una sal se disuelve en agua, un compuesto iónico, perdón, en general, ¿ya? Se disuelve en agua, genera cargas positivas y negativas disueltos en agua. Y eso se llaman electrolitos. La mínima unidad representativa de un compuesto iónico se le denomina unidad fórmula. Así como hay moléculas, también ahora para estos casos se llaman unidad fórmula. En estado sólido no son conductores eléctricos. Sin embargo, en estado líquido, fundido o disueltos en agua, son buenos conductores. A ver, una pausa aquí, a ver un poco que tal vez no se entiende. A ver, atención. Cuando el compuesto iónico es sólido, no conduce la corriente. Pero si lo disolvemos en agua o lo derretimos, son buenos conductores eléctricos. ¿Ya? Por eso entonces, chicos, tener en cuenta esta propiedad. No vayan a sorprender con cuestiones teóricas. Sólido es aislante.
Si lo derretimos o lo disolvemos en agua, buenos conductores, debido a la presencia de electrolitos. Todo esto se practica en una experiencia llamada electrólisis. La electrólisis de los compuestos iónicos. ¿Ya? Presentan elevada temperatura de fusión, razón que la interacción eléctrica es muy intensa. Para derretir a esos compuestos, a esos iones, se requiere separar esa fuerza de interacción. Y eso se consigue con temperaturas altas. Separar al sodio del cloro, 801 grados. Separar al calcio del oxígeno, 2572. Temperaturas de fusión. ¿Ya? Bueno, aquí un comentario acerca de los enlaces metálicos. El modelo mar de electrones, o también se dice gas electrónico, dice, es la unión eléctrica que se establece entre los cationes metálicos, catión del elemento metal, con el mar de electrones que se mueven libremente por toda la estructura cristalina del metal. A ver, muchachos, con este diagrama, escúchenme y observen por favor, ¿ya? Dentes. Esto muestra unos alambres de cobre, alambres conductores de cobre. Lo proyectamos miles de veces. Entiéndanme y observen, por favor, repito, en esta imagen. Estas esferitas, estos círculos positivos, vienen a ser al catión del metal, cobre. El cobre perdió electrones. Pregunta, ¿quién los ganó? ¿Quién ha ganado los electrones? El no metal ganó. Pero eso sería en un enlace iónico. ¿Ya? Entonces, en un enlace metálico, nadie ha ganado los electrones. Porque todos los átomos, cobre, hierro, zinc, todos los elementos pierden electrones. Correcto, muy bien. Se van a dispersar los electrones. Correcto. Se mueven en todo ese espacio disponible. ¿No? Entiéndame entonces, en un enlace metálico pierden electrones, pero nadie lo gana. Entonces, esos electrones que han quedado libres, que nadie los ha ganado, se llama el mar de electrones. Cantidad de electrones impresionante. Miles, millones de electrones alrededor del catión metálico. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí hay un lado positivo por el catión, generado por el catión, y un lado negativo, generado por el mar de electrones. Y podemos ver en la imagen de la izquierda. Ahí está el cobre, positivo, catión, y el mar de electrones. El mar de electrones formado por los electrones libres. Enlace metálico, la interacción entre los electrones libres y el catión del metal. Este enlace se presenta en los metales y sus aleaciones. Miren, muchachos, repito por favor. Cuando un metal pierde electrones y nadie lo gana, esos electrones forman un denominado mar de electrones, o gas electrónico también le dicen. Y eso aparece dentro de las estructuras metálicas. ¿Ya? Solo metales o en las aleaciones. Los metales y las aleaciones tienen diversas aplicaciones en la vida diaria. Aquí mencionamos algunos. Conductividad eléctrica, maleabilidad, ductibilidad, alta dureza. Brillo metálico. Debido a esos electrones en movimiento dentro del mar de electrones, los metales empiezan a brillar. Capturan la energía del medio ambiente,
energía del sol, la luz, y empiezan a moverse con mayor desorden. Y a eso se llama el brillo metálico. Repito, los electrones libres que están en movimiento capturan energía del medio ambiente o la energía del sol, la luz. Y en su movimiento van a generar un pequeño brillo que resplandecen a la luz. Brillo metálico. Conductividad calorífica. Vemos al aluminio, un material muy usado en casa. Excelente conductor del calor. Conducir el calor. Conductividad eléctrica. El mejor conductor eléctrico, la plata, luego el cobre. Ductilidad, convertirlo en alambres conductores. Maleabilidad sería, ¿ya? La maleabilidad sería formar lámina. Bien, entonces, eso acerca de las propiedades. Bueno, una así de manera directa, sencilla, mostramos para los enlaces metálicos, ¿no? Bien, chicos, vamos a terminar nuestra clase resolviendo, dándole ya las respuestas a los ejercicios de la práctica dirigida, ¿no? Respecto al enlace químico, en su formación participan los electrones de valencia, representa la fuerza de naturaleza eléctrica que mantiene unidos a los átomos, justifica el hecho de que existan más elementos que compuestos, justifica el hecho que existan más elementos que compuestos. A ver, ¿cómo indicamos en esta primera expresión? En la formación de un enlace químico participan los electrones del último nivel, electrones de valencia. Primera respuesta correcta, ¿ya? Muy bien, Jocelyn. ¿Hasta ahí? ¿Ya? ¿Están dando sus respuestas? Correcto, muy bien, chicos. Verdadero, falso. ¿Ya? El enlace químico es una fuerza de atracción, principalmente eléctrica,
que permite la unión de dos o más átomos de elementos iguales o diferentes. También es correcto. Debido a la interacción, dice, debido a la interacción entre átomos de diversos elementos, se puede decir que las nuevas especies formadas, moléculas o compuestos en general, son más abundantes. Acá dice, justifique el hecho de que existen más elementos que compuestos. Sería al revés. De ahí es falso la proposición. ¿Vamos? La tercera proposición es falsa. Hay más compuestos que elementos. Los elementos solamente son 118. Los compuestos son millones. Los electrones externos de un átomo, conocidos como electrones de valencia, son los principales responsables del comportamiento químico. Pueden determinar las propiedades magnéticas de una especie, intervienen en la formación de enlaces. El fósforo tiene 3 electrones de valencia. ¿Ya? Bien. La primera es correcta. A ver, vamos a mostrar entonces las respuestas. Dice, las propiedades magnéticas se determinan con los electrones desapareados, orbitales semillenos del último nivel. Y estos son los electrones de valencia. Por lo tanto, la primera proposición es correcta. Son los que intervienen en la formación de enlaces. Bueno, eso sí, no hay problema. ¿Ya? ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien. Y la tercera proposición es falsa, claro. Muy bien. Jocelyn, Valerie, correcto. Muy bien, sus respuestas. Aquí tenemos la configuración del fósforo. Último nivel, 3. 5 electrones de valencia. La respuesta será B, B, F. ¿Cuáles son correctas? 1 y 2. La letra D es la respuesta. ¿Ya? La letra D. Tercera pregunta. Respecto al compuesto formado por los elementos A y B. Número atómico de A, 20. Número atómico de B, 7. ¿Ya? 2 y 3 la respuesta. A ver, indicamos. El elemento A y el elemento B, ahí tiene su configuración electrónica. Podemos indicar ahora que A, por ser metal 4s2, pierde 2 electrones y se va a quedar como catión divalente. El elemento B tiene 5 electrones, es un no metal. Entonces ganará 3 electrones. El elemento A es el catión divalente, el elemento B anión trivalente. Entonces, el compuesto va a quedar 3 átomos del elemento A y 2 átomos del elemento B. Como que si sus cargas se estarían cruzando, intercambiando. ¿Ya? ¿Cómo será la notación de Lewis? A ver. Aquí está. El átomo A, su carga es 2. ¿Y cuántos de ellos? 3. El átomo B, su carga es menos 3. ¿Y cuántos son de ellos? 2. Esta es la notación de Lewis. ¿De acuerdo? Entonces, la primera proposición es falsa. Miren. A2B3, pero debe ser 3A, 2B. ¿Ya?
¿correcto? FBB, correcto también, nos dan la respuesta por ahí. ¿Listo? Su fórmula química transfiere 6 electrones, sí, porque el átomo A pierde 2, pero como son 3 de ellos, en total se pierde 6. ¿Ya? Cuarta pregunta. Cuarta pregunta sería la letra D. Nos dicen, bien. Con respecto, dice, a las propiedades de los compuestos iónicos. Adoptan estructuras cristalinas ordenadas, poseen alto punto de fusión, derretir a la sal, a los compuestos iónicos, superan los 800 grados, presentan alta dureza y son frágiles, se quiebran. En estado sólido son buenos conductores. Bueno, entonces, parece que ahí, con estas propiedades, lo recordamos y tenemos bien claro. Los compuestos iónicos presentan un ordenamiento regular, forman estructuras cristalinas, verdadero. Poseen altos puntos de fusión, fluoruro de potasio, miren, superan los 800, 700 grados. Por lo tanto, también es correcto. Muy bien, correcto. Bien. Los compuestos iónicos poseen alta dureza, pero son frágiles y quebradizos. Verdadero. Los compuestos iónicos en estados sólidos no conducen la corriente. Falso, ¿no? La letra D es la respuesta. El conjunto de números cuánticos del último electrón del átomo W es 300 más 1 medio. Bueno, esto es el 3s. 30 es el 3s. Y si dice más 1 medio, habrá un solo electrón. 3s1. Si este átomo se combina con el nitrógeno, ¿ya? ¿Qué se cumple? Se oxida. El anión cumple con el octeto. A temperatura ambiental el compuesto formado es un sólido cristalino. W, su configuración electrónica, indica que es un metal del grupo 1A. W pierde un electrón, se oxida. Nitrógeno del grupo 5, es un no metal 5A. Gana 3 electrones. Se convierte en un anión y cumple con el octeto. Aquí tenemos a W más 1 y al nitrógeno menos 3. El compuesto es iónico. Muy bien. Entonces la respuesta será, ya, la primera es correcta, claro, porque el W se transforma en un catión, pierde un electrón, se oxida. El anión formado, el anión es el nitrógeno. Tiene 5 electrones de valencia. Ganará 3 para llegar a 8, octeto. ¿Ya? Las 3 proposiciones son correctas.
listo. Entonces, es un sólido cristalino porque es iónico. Metal W, no metal nitrógeno. Determine si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos. El enlace metálico solo se presenta en los metales de transición. En un cristal metálico los electrones de valencia están deslocalizados. Los cationes metálicos se mantienen unidos por la interacción con el mar de electrones libres. ¿Qué respuesta tengamos? Solo en metales de transición, o sea, solo en el cobre, en el hierro, en el plomo, perdón, en el zinc. El enlace metálico se presenta en todos los metales y también en las aleaciones. ¿Ya? La primera es falsa. La segunda proposición. En un cristal metálico los electrones de valencia están deslocalizados. Los electrones de valencia que se encuentran deslocalizados interactúan con los cationes del metal. La segunda proposición es verdadero. ¿Ya? Y la tercera. Bueno, no está. Pasó ya, disculpen aquí. Entonces, los cationes metálicos se mantienen unidos por la interacción con el mar de electrones, ¿no? Eso sí es correcto también, muchachos. ¿Eh? Porque la respuesta sería FBB. Muy bien. Correcto. Bien, ahí entonces tenemos la respuesta a las preguntas de la práctica dirigida, ¿no?